Huguet Marcel Clark nació el 9 de junio de 1906 en París, Francia. Fue la hija más joven del magnate William Andrews Clark, con su segunda esposa, Anna Eugenia Lachapelle. Su padre tenía 67 años y su madre tenía 28 años cuando Huguet nació. William Clark fue senador por Montana. Tenía negocios de minería y ferrocarriles. Fue conocido como uno de los reyes del cobre de Montana. Además de su hermana, Lois Amelia Andree Clark, tuvo 5 hermanastros de su padre con su primera esposa, Catalina Lois Stouffer. Sus hermanos y hermanas de ese matrimonio fueron, Mary Joaquina Clark, Charles Walker Clark, Catherine Lois Clark, William Andrews Clark, Jr., Francis Paul Clark. Su hermana Andree murió de meningitis antes de cumplir 17 años, cuando Huguet solo tenía 13 años. Tras fallecer su hermana, su padre donó 135 acres a la Asociación de Niñas Scouts, en agradecimiento por las temporadas en las que su hija Andree había sido muy feliz. Tras la muerte de su padre en 1925, Clark y su madre se mudaron de su mansión del número 962 de la Quinta Avenida en el lado este superior de Manhattan, al 12º piso de un apartamento cercano situado en el número 907 de la Quinta Avenida. Más tarde Clark compró la 8ª planta completa del edificio. En 1928 accedió a donar $50.000, el equivalente a $669.000 de 2010, para excavar la marisma de agua salobre y crear un lago artificial de agua dulce frente a Bellosguardo, su residencia en la costa del Océano Pacífico de Santa Bárbara, California, en una parcela de 23 acres. Estipuló que el refugio de aves llevase el nombre de su hermana fallecida, siendo conocido como el refugio de aves Andree Clark. La hija de un ex asistente dijo de Clark y de su madre que no eran ni raras, ni extrañas sino señoras tranquilas, cariñosas, y generosas. Pero a través de los años, Clark desarrolló una gran desconfianza tanto hacia personas conocidas como desconocidas, incluso hacia su propia familia. Pensaba que todos estaban interesados en su dinero. Por eso, prefería conversar siempre que podía en francés, evitando que oídos indiscretos supieran de qué hablaba. Por muchos años vivió pasando totalmente desapercibida, evitando todo tipo de publicidad. Clark fue música y artista, y en 1929 expuso 7 de sus pinturas en la Galería de Arte Corcoran, ubicada en Washington, D.C. Su última fotografía conocida publicada durante su vida, fue tomada el 11 de agosto de 1930. Otras fotos de Clark se publicaron en el libro Mansiones Vacías. Después de la muerte de su madre en 1963, Clark se dejó ver en público muy raramente. Según las informaciones periodísticas, tenía un pequeño grupo de amistades. Su amiga y ex empleada, Susan Pierre, murió de la enfermedad de Alzheimer en febrero de 2011. Clark se casó el 18 de agosto de 1928 en Santa Bárbara, California, con el estudiante de Derecho, William McDonald Gower, un graduado de la Universidad de Princeton que era hijo de William Blickley Gower, socio de negocio de William Andrews Clark. Clark era católica y Gower era presbiterano. Se separaron en 1929, alegando que fue un matrimonio no consumado. En aquellos días era difícil obtener el divorcio, pero en Nevada era más fácil. Se divorciaron en ese estado, el 12 de agosto de 1930. Como multimillonaria tuvo grandes excentricidades. Nunca permitió que el servicio la viera en persona y siempre se comunicaban pasándose notas por debajo de la puerta. Una de las criadas se dedicaba a planchar los vestidos de su vasta colección de muñecas de porcelana francesa, se alimentaba a base de galletas y latas de sardinas y disfrutaba pasando los ratos muertos viendo los dibujos animados de los Picapiedra. A pesar de esa extraña dieta, no era tacaña. En febrero de 2010, Huguet Clark fue el tema central de una serie de informes firmados por un reportero de la cadena de noticias NBC News. El reportero e investigador, Bill Dedman, encontró 3 residencias gigantescas de Clark.
Los cuidadores de sus 3 residencias dijeron no habían visto en décadas a la dueña. La señora Clark. Las fincas palaciegas en Santa Bárbara, California, y en New Canaan, Connecticut, habían permanecido vacías durante 2 décadas, a pesar de que las casas y sus extensos jardines habían sido cuidados meticulosamente por el personal. Bill Dedman y Paul Clark Newell Jr. escribieron un libro sobre Huguette Clark y su familia titulado Mansiones vacías, la vida misteriosa de Huguette Clark, publicado en septiembre de 2013. En 2010 determinaron que mientras Clark estaba bajo el cuidado de un hospital en Nueva York, algunos de sus objetos personales habían sido vendidos. Las posesiones vendidas incluían un violín llamado La Virgen, fabricado en 1709 por Antonio Stradivarius, y una pintura de 1882, obra de Pierre-Auguste Renoir, titulada En las rosas. En el libro Mansiones vacías, se habla del personal que comentó que la señora Clark se veía frágil, pero no enferma cuando salió de su apartamento en ambulancia en 1988. Los autores del libro cuentan que Clark salió de su casa y se registró en un hospital llamado Doctors Hospital, para el tratamiento de tumores cancerosos en su cara, tumores que no le permitían comer fácilmente. El médico escribió en sus notas que su paciente parecía un fantasma, estaba muy pálida, apenas pesaba 35 kilos, tenía los ojos muy azules y asustadizos, y el pelo completamente blanco. De hecho, otro libro escrito sobre su vida se titula El fantasma de la Quinta Avenida, la vida misteriosa y muerte escandalosa de la heredera Huguette. En 1991, a la edad de 84 años, Clark se mudó de su apartamento de 42 habitaciones en la Quinta Avenida, para vivir el resto de su existencia, 20 años, en hospitales. Inicialmente, para estar más cómoda, se alojó en el Hospital Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York, y más tarde fue trasladada al Centro Médico Beth Israel. Sin necesidad de vivir en un hospital, lo quiso así para mantenerse recluida, apegándose mucho a su enfermera privada, Hadassah Saperi, a quien le daba muchos regalos y dinero. En agosto de 2010, la oficina del fiscal del condado de Nueva York inició una investigación sobre cómo estaban siendo administrados los asuntos de Clark por su contable, Irving Kamsler, y por su abogado, Wallace Bock. Cynthia García, quien había trabajado como asistente legal en el negocio de Wallace Bock, dijo que Bock recibió muchos regalos lujosos de Clark. Clark le donó $1,5 millones tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, para que pudiera construir un refugio antiaéreo en un asentamiento israelí en Cisjordania, cerca de las casas de sus hijas. La familia lejana de Clark, al descubrir que estaba viva, quiso saber quién y cómo se estaba gestionando su dinero. Pero en septiembre de 2010, la jueza Laura Visitación Luis rechazó una petición hecha por 3 familiares lejanos de Clark, Ian Clark Devine, sobrino bisnieto, Carla Sala Freeman y Karin McCall, sobrinas bisnietas, que habían solicitado nombrar un tutor independiente que gestionara los asuntos de Clark. La última voluntad y testamento de Clark se abrió el 22 de junio de 2011 en el Tribunal Testamentario de Nueva York. Su patrimonio era de alrededor de $300 millones. El testamento, datado en 2005, le dejaba la herencia a su enfermera, a su ahijada, y el 75% a la caridad. Con esta escritura, su enfermera de muchos años, Hadassah Saperi, recibió cerca de 30 millones, su ahijada, Wanda Stika, recibió alrededor de 12 millones, y la nueva Fundación Bellosguardo, 8 millones. Otros empleados que habían administrado sus residencias recibieron sumas más pequeñas, y su abogado y su contable recibieron $500,000 cada uno. Pero en octubre de 2011, después de la distribución de su herencia, un reportero del canal de noticias NBC News informó de que había aparecido un segundo testamento, firmado por Clark tan solo 6 semanas antes que el que ya se había abierto. Este primer testamento le dejaba la herencia de Clark a su familia lejana, pero la corte no había podido ver ese testamento antes de distribuir la herencia de Clark.
Esta noticia le dio la oportunidad a la familia lejana a pedir que la corte revisara el caso de nuevo. 2 años después, el 24 de septiembre de 2013, la última voluntad y testamento de Clark fue finalizada con la mayoría de la familia lejana recibiendo 80 millones y la enfermera sin recibir nada. Como la enfermera ya había recibido dinero en octubre de 2011, tuvo que devolver 5 millones, de los 30 millones que ya había recibido, y finalmente, la mayor parte del resto de la herencia fue destinada a las bellas artes, incluyendo la finca de Santa Bárbara que sería convertida en museo. Los apartamentos de la planta 12, donde vivió hasta su hospitalización, fueron posteriormente vendidos por más de 55 millones en 2012. Clark también era dueña de una finca de 52 hectáreas en New Canaan, Connecticut, conocida como Le Chateau. Clark murió en el Centro Médico Beth Israel, en la ciudad de Nueva York, 2 semanas antes de cumplir 105 años. Un mes antes de morir se había trasladado a la unidad de cuidados intensivos, UCI, del hospital, y más tarde a una habitación con cuidados paliativos. Había estado viviendo en el Centro Médico Beth Israel bajo seudónimos, el último fue Jerriet Chase. La sala estaba custodiada y atendida por enfermeras privadas a tiempo parcial. La puerta de su habitación, en el tercer piso, tenía un letrero con un número de habitación falso 1B y el nombre Chase grabado sobre el número real de la habitación. Una investigación criminal sobre la gestión de su dinero estaba en curso cuando Clark murió. Fue sepultada en la mañana del 26 de mayo de 2011, en el mausoleo de su familia en la sección 85 del cementerio de Woodlawn ubicado en el barrio del Bronx de Nueva York, antes de que las puertas del cementerio fuesen abiertas al público. La abogada de Clark dijo que tenía instrucciones específicas de Clark, pidiendo que no se llevara a cabo ningún servicio funerario, ni misa. En 2008, los representantes de Clark obtuvieron el permiso de los demás miembros de la familia Clark para adaptar el mausoleo, originalmente encargado por su padre. No fue hasta el comienzo de 2011 cuando el mausoleo fue modificado para dar cabida a su sepultura. En mayo de 2011 los 3 apartamentos de Clark se vendieron por aproximadamente $55 millones. 17 artículos de su colección de joyas personales fueron subastados por la casa de subastas Christie's el 17 de abril de 2012. Los compradores pagaron un total de más de 20 millones por los artículos, incluyendo un diamante de color rosa de 9 quilates tallado por Drazer & Company, comprado por más de 15.7 millones. Otro diamante de 19.86 quilates, confeccionado por Cartier, se vendió por $3.106.500. El 18 de junio del 2014, Christie's subastó 337 artículos de Clark. Entre ellos, muebles, pinturas, libros, relojes, esculturas, e instrumentos musicales, que fueron vendidos por $8.463.937. Unos pocos artículos, incluido un violín valorado entre 7,5 y 10 millones, no se llegaron a vender ese día.